Podcast Pro Bogotá. Conversemos de los temas que le importan a Bogotá y a la región. Pro Bogotá te habla de cerca. Podcast Pro Bogotá. Hola, un saludo muy especial para todas las personas que se conectan con nosotros en este podcast de Pro Bogotá, en donde tratamos temas que le interesan, por supuesto, a la capital del país, pero también a los municipios que conectan con esta ciudad, la más grande de toda Colombia, esos municipios que están muy cerquita de nosotros y que todos los días tenemos con ellos que interrelacionarnos. Mi nombre es Adriana Vivas y hago parte del equipo de comunicaciones de Pro Bogotá. Vamos a hablar hoy sobre una encuesta que hizo Pro Bogotá con Invamer para tomarle el pulso a las empresas, a los empleadores y a los empleados, sobre todo en esta época de pospandemia y reactivación económica. Estoy con Pablo Velázquez, él es analista del área de futuro del empleo y desarrollo económico de Pro Bogotá. Pablo, un gusto saludarlo para hablar con usted de ese tema tan importante. ¿Cómo ha estado? Hola Adriana, muchísimas gracias por la invitación. Esta encuesta a la que nos hemos referido es una encuesta que se hizo aquí en Bogotá, pero también a empresas que están en los municipios de Soacha, Cibaté, Chía, Cajicá, Tocancipá, Zipaquirá y Sopó. Se consultaron a 650 trabajadores formales y a 360 empresas sobre cuál es la situación laboral, los procesos de implementación de nuevas tecnologías, modalidades de trabajo y también cómo les ha ido en esta, por llamarlo, pospandemia o reactivación económica. Pablo, hablemos de esas cosas que se encontraron en la encuesta. Hablemos, por ejemplo, de los costos. ¿Qué dijeron los empresarios, los empleadores? ¿Cómo se vieron afectados por la pandemia y de qué manera este tema de los costos los ha afectado en el empleo, en los puestos de trabajo que tienen en sus empresas? Bueno, Adriana, una de las cosas más importantes que queríamos saber con esta encuesta era las acciones recurrentes que hacen los empresarios en un momento de reactivación tan importante para la ciudad. En ese sentido, fue muy interesante ver que una de las acciones más frecuentes por los empresarios fue el ajuste en la estructura de costos. Aproximadamente el 55% de los empresarios respondió que ajustó los costos y esto va muy en línea con las dinámicas económicas que estamos viendo en la ciudad y en el mundo. El efecto de la inflación se ha comenzado a notar desde el segundo semestre del año pasado y en ese sentido es coherente que las empresas y el tejido empresarial de la ciudad se esté adaptando a estas nuevas condiciones económicas. Cuando habla Pablo de ajuste de costos, no necesariamente estamos hablando de recorte de personal, o qué porcentajes encontraron ustedes de empresas que definitivamente tuvieron que acudir a ese recorte de personal. Realmente habla de más temas, no solo recorte personal. Las empresas que efectivamente hicieron recorte de personal, según nuestra encuesta, fue el 19%. Esta cifra refleja que no fue la acción más recurrente por parte de las empresas, pero igualmente vale la pena ponerle cuidado, porque cuando enfocamos en el personal recortado, vemos que principalmente son jóvenes y jóvenes de un nivel de educación técnica. Y si nosotros hiciéramos una interpretación de ese dato encontrado, es decir, los primeros perjudicados con el recorte de personal son los jóvenes, ¿esto en qué porcentaje resultó de la encuesta? 30% del personal recortado fueron jóvenes entre 18 a 28 años. Según las empresas, las razones que explican estos recortes fueron los efectos de la pandemia que todavía se estaban sintiendo a finales del 2021 y también la reducción de costos en cierta medida. En este tema de los jóvenes hay otra cosa que llamó la atención de los resultados que se encontraron con la encuesta y tiene que ver precisamente con las habilidades de los jóvenes. ¿Qué dijeron los empleadores con relación a este tema? Al preguntarle por las habilidades de los jóvenes a los empresarios, estamos viendo que el 44% de los encuestados manifiesta que los jóvenes que contratan están llegando con habilidades malas o regulares. Esta es una de las cifras que más nos genera preocupación y también creemos necesario diferenciarlo por sectores económicos.
No es lo mismo lo que está pensando un empresario del sector de la manufactura a un empresario de los servicios financieros. Por ejemplo, si hacemos énfasis en los servicios financieros, solo un 30% piensa que los jóvenes están llegando con malas habilidades. Pero por otra parte, en el sector de la manufactura, el 72% de los encuestados están pensando que los jóvenes llegan con malas habilidades. En ese sentido, siempre estamos insistiendo por una visión diferenciada de la economía de la ciudad. Pablo, y si uno quisiera interpretar este dato que se encontró, ¿cómo se podría traducir esto? Es decir, ¿por qué los empresarios están diciendo que los jóvenes no tienen las habilidades? ¿Hay algún tipo, digamos, de rompimiento entre los procesos educativos con las necesidades que tienen las empresas? Esto redunda en el hecho de que las empresas están buscando cada vez más empleados con habilidades digitales. Principalmente, los empresarios están capacitando a su fuerza de trabajo en 3 habilidades y la primera que mencionan tiene que ver con habilidades digitales. En ese sentido, el 39%, por ejemplo, de las empresas del sector financiero menciona que esta capacidad de habilidades y skills relacionadas con el manejo de herramientas digitales son las que más se capacitan sus empleados. Son las que ellos más están buscando también cuando van a contratar empleados, quieren que tengan con esas habilidades y no están llegando con ellas. Bueno, hablando de este tema precisamente de habilidades digitales y de todo el tema informático, en la encuesta también se habló sobre procesos de automatización. Se le preguntó a los empleados qué piensan sobre esos procesos y si creen que sus puestos de trabajo de alguna manera y en algún momento pudieran ser reemplazados por máquinas o por procesos automáticos. ¿Qué salió de la encuesta con relación a este tema? Por el lado de las empresas estamos viendo que la automatización no es una práctica muy extendida. Vemos que el 16% de las empresas ha automatizado más del 81% de sus procesos, lo cual es una cifra bastante modesta. Sin embargo, al hacer énfasis en algunos sectores como el sector financiero y el sector de comercio, vemos algunas tasas de automatización más elevadas. Por ejemplo, en el sector financiero estamos viendo que el 50% de las empresas han automatizado más del 61% de sus procesos. Y esto es una cifra que es considerablemente más elevada que la anterior para toda la ciudad. Si nosotros hablamos de vacantes, que fue otro de los temas, se le preguntó a las empresas, ¿ustedes cómo buscan ese talento humano que necesitan? ¿Cómo lo están buscando? ¿Cómo decirle también a la gente, mire, las empresas cuando están buscando trabajadores, lo que hacen es esto, se dirigen a estos lugares? ¿Qué es lo que están haciendo para conseguir esa fuerza laboral que requieren? Esa fue uno de los hallazgos más importantes de la encuesta. Nosotros creíamos que una de las opciones más recurrentes era utilizar los servicios públicos de empleo. Sin embargo, la encuesta deja ver que el principal medio por el cual los empresarios llegan a los empleados que cumplen los requisitos que están buscando es por medio de referidos. Vemos que en Bogotá el 54% de las empresas utilizan los referidos como principal método de búsqueda. Es decir, esas personas que conocen, esas personas que usted le dice, mire, yo conozco a alguien que cumple con ese requisito, es decir, para poder acceder a tipos de trabajo de estos, pues una persona que está buscando trabajo tiene que tener un círculo de conocidos, un círculo de amigos y eso limita. Exactamente, esta es una de las barreras más complejas que tenemos en el mercado laboral y una de las que está generando más desigualdades, especialmente con los jóvenes y los grupos vulnerables de la ciudad. Bueno, ahí es donde hay que hacer un énfasis entonces y mirar cómo empiezan a usar más esas oficinas de empleo. Claro, ese es el reto y esa es una de las principales medidas que yo creo que en la reactivación económica debería trabajar el distrito y debería trabajar todo el sector privado. Otro tema fundamental de los que se hablaron, entre tantos que tocó la encuesta, tiene que ver con el talento humano y también con esto que estamos hablando de la búsqueda del empleo, porque pues muchos hablan que claramente les preocupa mucho el bienestar de sus trabajadores, pero a la hora de ver ¿cuántas de las empresas tienen esa sección o ese departamento de talento humano que vela por el bienestar de sus empresas? ¿Qué se encontró con relación a este tema? Sí, efectivamente la encuesta evidenció que 63% de las empresas encuestadas tienen oficina de recursos humanos, lo cual obviamente es un impedimento para la gestión del talento humano que es fundamental para un momento en donde se está complejizando la economía de la ciudad. Ahora bien, también le hicimos una pregunta con respecto al bienestar de los empleados en las empresas donde
son contratados. Y esto nos arroja resultados muy interesantes, especialmente si vemos una perspectiva diferenciada de los sectores económicos. Por un lado, los empleados del sector financiero parece que se sienten más cómodos en su trabajo. El 49% de estos empleados dicen que creen que la empresa se preocupa por su bienestar emocional. Pero si vemos otras industrias como la manufacturera, el porcentaje baja a 16%. Pablo, ese tema que usted toca es muy importante porque en esta época de pandemia, de pospandemia, cuando ya estamos saliendo de todo esto, pero además iniciando la reactivación, pues han quedado muchas secuelas que tienen que ver con salud mental y claramente este trabajo que se hace desde talento humano y buscando el bienestar de los empleados pero es fundamental. Otro cambio radical que se dio durante esta época es la manera como los empleados o los trabajadores están viendo la manera de trabajar. Muchos quieren seguir en virtualidad, otros quieren estar en presencialidad. ¿Qué se encontró al respecto? En la encuesta básicamente estamos viendo que hay una diferencia entre, como tú dices, lo que quiere el empleado y lo que realmente el empresario está dispuesto a ofrecer en su empresa. Vemos que el 69% de los encuestados trabaja en modalidad presencial. Sin embargo, solo el 39% de ellos afirman preferir esta modalidad frente a un teletrabajo o a una modalidad mixta. En la modalidad mixta, un 49% dice que prefiere esta modalidad, sin embargo, solo el 19% puede trabajar de esta forma. Entonces estamos viendo una suerte de reacomodación entre las preferencias de los empleados y los empleadores que esperamos que con el tiempo puedan ir siendo congruentes. Para cerrar, Pablo, ¿qué va a pasar con estos resultados? ¿Qué viene ahora para el trabajo que hace ProBogotá o para las propuestas que desde nuestra organización se le hace al distrito, a los empresarios, en fin? ¿Cuál es el camino a seguir ahora? La encuesta arroja datos que son un insumo fundamental para la formulación de políticas en esta coyuntura. Yo creo que pues, el poner a disposición estos datos para la sociedad civil, para el gobierno, puede fomentar el debate en torno a algunos temas que ya hemos comentado en este podcast, ¿no? Teletrabajo, automatización, salud mental. Y en ese sentido, desde ProBogotá sí creemos que el debate se tiene que tecnificar y por eso le hacemos una apuesta a producir estos datos para que precisamente pongamos en la agenda unos temas coyunturales que creemos que van a ser fundamentales en el futuro del trabajo. Pablo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nuestro podcast y contarle a todos los oyentes, a los que pasan por aquí, esos datos tan importantes que se encontraron en esta encuesta sobre el mercado laboral en el 2021 en Bogotá y en 7 municipios de la región. Los esperamos nuevamente en este espacio, en una nueva conversación sobre estos temas que nos interesan a todos, del desarrollo, del bienestar de Bogotá y los municipios aledaños. Recuerden que estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Deezer Podcast. Nos vemos entonces y los esperamos nuevamente en una próxima oportunidad. ProBogotá te habla de cerca. Podcast ProBogotá.